Vamos a analizar en forma muy breve y resumida qué es el sector de la economía solidaria. Pero para ello vamos a hacer una distinción. En una sociedad o en una economía existe tradicionalmente un sector público que realiza actividad económica. Esa actividad económica se realiza a través de la ejecución del presupuesto nacional, o estatal, o municipal, o departamental, más de la actividad económica de las empresas del Estado. Esta actividad económica puede ser mayor o menor de acuerdo a la orientación ideológica del país. En un país de orientación socialista, el sector público es más grande, su actividad económica es más poderosa. Y en un país de orientación neoliberal, el sector público es más reducido. Bien, el sector público tiene una lógica, una finalidad, que es la satisfacción de las necesidades colectivas, o sea, satisfacer el interés público o la prestación de servicios a todos los ciudadanos. Y esa es su finalidad. Por tanto, muchas de las actividades que realiza el Estado, actividad económica que realiza el Estado, puede o no ser remunerada o remunerada de acuerdo a la política. Por ejemplo, el servicio de agua puede ser prestado a precio de costo o a precio reducido, subsidiado por el Estado, pues esto tiene una lógica que es satisfacción de las necesidades del colectivo. Eso es por una parte el sector público. De otro lado, tradicionalmente tenemos el sector privado, propiedad de los inversionistas, o sector capitalista, integrado por empresas cuya lógica es la maximización del beneficio económico o aumento de la renta producto del dinero. Esta empresa tiene una lógica que es adquirir barato, lo más barato que posible, y vender al precio más alto posible. En ese balance, en ese desbalance está la ganancia, el lucro que persigue el empresario capitalista. Y la finalidad que tiene el sector empresarial, propiedad de los inversores o capitalistas, es la obtención de beneficios económicos. Bueno, aparte de esos dos sectores tradicionales que conocemos, han surgido en América Latina, en todo el mundo, pero en América Latina y en Colombia en particular, una inmensa cantidad de empresas, emprendimientos, organizaciones, asociaciones, desarrollos, una cantidad de iniciativas de la población para satisfacer necesidades socioeconómicas impostergables que no les son satisfechas ni por la acción del Estado ni por la acción del sector privado. Entonces, inmensa cantidad de latinoamericanos están al margen de la prestación de bienes y servicios porque no se los suministra ni el sector público, porque o no puede o no quiere llegar a satisfacer estas necesidades, o tampoco no son prestadas por el sector privado porque no le es suficientemente rentable la prestación de estos servicios. Entonces, esta inmensa cantidad, una constelación de iniciativas familiares, grupales, vecinales, comunitarias, formada por cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales, empresas comunitarias, grupos familiares trabajando en común, comedores, mesas comunitarias, cocinas comunitarias, mercado público emergente. Todo este inmenso sector es denominado tercer sector en algunos países, sector social, sector solidario, sector social o solidario, tiene muchísimas expresiones. Lo importante es que la lógica de este tipo de organizaciones no es ni la satisfacción de las necesidades de todo el colectivo, porque eso es una actividad que le corresponde a las entidades públicas, pero tampoco es el enriquecimiento de algunos propietarios o la maximización del beneficio del lucro, sino la finalidad o el objetivo primario de este grupo de organizaciones es la satisfacción de necesidades colectivas
necesidades de grupos de población a través de la prestación de bienes y de servicios preferentes. Esto es, ¿qué son los bienes y servicios preferentes? Son aquellos bienes y servicios que necesita todo ser humano, toda colectividad humana para poder subsistir y poder reproducirse y poder pues, vivir en un ambiente decente. Entonces, la economía social y solidaria estaría conformada por una inmensa cantidad de entidades que tienen por lógica agrupar en forma participativa y democrática a estratos de población que no logran satisfacer sus necesidades individualmente o que no son objeto de atención por parte de los entes públicos y buscan entonces autosolución colectiva a necesidades impostergables. Lógicamente, este sector tiene una lógica diferente. Su interés no es la ganancia, aun cuando deben ser empresas, organizaciones o entidades que sean rentables en ese sentido, que acumulen y logren perdurar en el tiempo. No son actividades de beneficencia, porque no se trata de gratuidades, sino que la gente participa en estas entidades, hace sus aportes, bien sea en dinero, en trabajo, en colaboración, muchas veces de forma voluntaria, otras remunerada, pero siempre buscando una reciprocidad, es decir, te doy para que tú me des en el momento determinado. Eso lo diferencia de la beneficencia, en que yo doy gratuitamente sin esperar más que a lo mejor en una retribución en el cielo que me pueda hacer papá Dios. Entonces, este sector solidario, que tiene una lógica diferencial, que su lógica es la prestación de servicios, prestación de servicios u obtención de bienes de la mejor calidad posible al menor precio que se pueda lograr, siempre y cuando no sea deficitario, pues tiene una lógica. Entonces, en conclusión, tenemos un sector público que tiene por finalidad satisfacción de las necesidades del colectivo nacional, un sector privado lucrativo que tiene por finalidad aumentar sus ganancias en la medida en que sea posible, y un tercer sector integrado por una inmensa cantidad de organizaciones de personas de estratos humildes hasta llegar a clase media, que tiene por finalidad satisfacer las necesidades de estos grupos sociales para satisfacción de sus necesidades esenciales. Muchas gracias. Muy buenos días. Vamos a compartir o vamos a hacer una corta disertación acerca de cuáles son las entidades que integran el sistema, o mejor, las organizaciones que hacen parte del sistema de la economía solidaria en Colombia. La verdad es que las formas de organización empresarial que hoy denominamos de economía social y solidaria son de muy diverso tipo y pueden haber una gran variedad de organizaciones de acuerdo con las condiciones socioeconómicas o las circunstancias nacionales. En nuestro país, estas organizaciones están definidas en la Ley 454 del año 1998. Esta ley en particular determinó en su primera parte cómo estaba constituido el sistema de economía solidaria en el país, el cual está conformada por organizaciones de apoyo, organizaciones de control, de orden estatal y todas las organizaciones de la sociedad civil con características empresariales que actúan bajo la naturaleza de la economía social y solidaria. El listado de organizaciones que se estableció en la Ley 454 ha venido cambiando en los últimos años, pero fundamentalmente ese conjunto de organizaciones están definidas por
lo que podríamos llamar dos grandes grupos. El primer gran grupo son las llamadas organizaciones del sector cooperativo. Y el segundo grupo son las organizaciones denominadas formas asociativas solidarias. Aunque todas ellas son formas asociativas y tienen unos principios y unos valores basados en la solidaridad, las leyes han hecho esa clasificación. En el llamado sector cooperativo tenemos un conjunto de personas jurídicas o de organizaciones que tienen una personalidad jurídica definida. Obviamente, la primera gran expresión organizativa es la cooperativa. Pero también en el sector cooperativo comprendemos a las precooperativas, comprendemos a los organismos de segundo grado, organismos de integración cooperativa y a las llamadas instituciones auxiliares del cooperativismo. Rápidamente, cada una de ellas tiene una misma naturaleza, están basadas en principios de organización de cooperación o en la categoría económica de la cooperación y tienen todo un bagaje o un desarrollo histórico que está claramente definido en muchos textos y en muchas normas. La cooperativa es la expresión máxima del sector cooperativo. Es una estructura claramente definida en todos los puntos del mundo, tiene una identidad universal definida igualmente por los congresos de la Alianza Cooperativa Internacional. Su estructura, sus métodos son absolutamente conocidos. Pero hay unas expresiones particulares del sector cooperativo como son la precooperativa. Como su nombre lo indica, es una organización que tendrá que evolucionar en el tiempo hacia cooperativa. La ley colombiana dice que la precooperativa tendrá 5 años para que en su desarrollo pueda convertirse en cooperativa y podrá tener hasta 10 años con autorizaciones especiales anuales del gobierno nacional para que pueda convertirse en cooperativa. Existen los organismos de segundo grado, que son cooperativas de cooperativas. Están fundamentalmente ordenados para hacer la representación social, política, cultural del cooperativismo, pero también para hacer integraciones económicas, para hacer economías de escala. Son conocidos los organismos de carácter económico, para el desarrollo de programas de salud o programas educativos o tecnológicos. Esa es la tercera variedad de organismos cooperativos. Y la cuarta variedad son las llamadas instituciones auxiliares del cooperativismo, o que hoy llamamos IAC, que se trata fundamentalmente de empresas conexas a una cooperativa, a un organismo cooperativo o a un conjunto de organismos cooperativos para desarrollar actividades muy especializadas en materia tecnológica, en materia de servicios sociales, etc. Son algo así como empresas anexas que tendrán como matriz a la cooperativa o a un organismo de integración cooperativa. Ahí entonces podemos ver que dentro de lo que llamamos el sector cooperativo hay claramente identificadas 4 formas jurídicas, cada una de las cuales tiene unas expresiones legales diferentes. El segundo gran grupo de las empresas de economía solidaria en Colombia son las llamadas formas asociativas de naturaleza solidaria. Son formas asociativas como muchas otras, pero estas tienen la característica de que definen proyectos económicos o de intervención económica sobre la población. Desde muchos años atrás, desde los años 80, estuvieron claramente definidas 3 formas asociativas. Con la ley 454 del 98 se expresan otras formas asociativas.
La primera forma asociativa, la más antigua de Colombia, son las llamadas asociaciones mutuales o mutualistas. Son expresiones muy clásicas de la economía solidaria en el mundo, en América Latina y en Europa. Esas son organizaciones que intervienen en servicios de previsión social. La segunda forma son los llamados fondos de empleados, que son organizaciones que sirven para racionalizar la economía de los trabajadores, de aquellas personas que tienen unos contratos laborales claramente definidos, sea en términos de tiempo completo, de medio tiempo o de definición o mediante contratos de corto plazo. Pero se trata fundamentalmente de organización de la economía del trabajador a través de servicios de ahorro y crédito. Ellos son los fondos de empleados. Y la tercera clásica son las administraciones públicas cooperativas, o APC, que se trata de una cooperativa de instituciones públicas, mediante la cual el sector público puede hacer economías de escala, integrando las municipalidades o integrando las empresas del sector público para hacer más eficiente su proceso. Con la Ley 454 del 98 se dio vía a otras dos formas o tres formas asociativas con personalidad jurídica independiente, entre ellas clásica son las asociaciones campesinas, ¿sí? O los grupos de productores campesinos, que tienen diferentes expresiones en la ley, que se trata fundamentalmente de hacer economías de escala entre productores campesinos, haciendo una forma jurídica que pueda actuar por el conjunto de ellos. Y también existen otras formas de asociación que nacen de leyes específicas, que se trata de asociaciones de productores para hacer fundamentalmente funciones de comercialización de los productos agrarios y de búsqueda de canales de comercialización. La norma legal dice que cada ley o cada expresión jurídica podrá identificar formas jurídicas que tengan una naturaleza de economía solidaria y se integrarán así, de acuerdo con la ley, al sistema de economía solidaria del país. En fin, son una gran variedad de formas jurídicas que integran el sistema de economía solidaria y que tienen como fundamento actuar sobre la base de una economía de cooperación y de una economía de solidaridad para lograr el desarrollo humano, el desarrollo social y el desarrollo territorial de nuestro país. Feliz día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, nos corresponde hablar un poco de las características de empresas y organizaciones solidarias. Con el profesor Alberto García y el profesor Hernando Zavala ya vieron algunos tipos de organizaciones. Yo voy a partir de ahí para comenzar a tratar las particularidades y lo que ustedes se pueden encontrar en campo. Bueno, por una parte tenemos las empresas solidarias. Cuando hablamos de empresas solidarias, como bien sabemos, hablamos de cooperativas, fondos de empleados, mutuales, instituciones auxiliares del cooperativismo, etc. Bueno, ellas tienen unas particularidades. En primer lugar, son autogestionadas, es decir, sus miembros, sus asociados, colocan, aportan unos recursos o buscan poner unos recursos en común, sean económicos, sean de esfuerzo laboral, para realizar, producir bienes y servicios, sea para el autoconsumo o sea para ofrecer en un mercado. En segundo lugar, tienen un principio de identidad, porque por una parte producen, consumen, aportan, y por la otra parte son beneficiarios de esos servicios. En tercer lugar, estas organizaciones se crean basadas en unas necesidades específicas. Por ejemplo, pueden ser necesidades económicas. Bueno, una serie de asociados que quiere acudir
produce algún bien o servicio y quiere venderlo en el mercado, se asocia y bueno, tiene una necesidad económica y a través de la cooperativa, por medio de la cooperativa, logran satisfacer esa carencia. Pero también puede ser un tema social, por ejemplo, que no accedan a servicios de salud, pues se agrupan una serie de personas con la misma problemática y buscan acceder de forma colectiva a servicios de salud, seguridad social. También podríamos pensarlo con el crédito. Las personas no acceden al crédito, no cumplen condiciones, bueno, se unen, ahorran, aportan recursos y entre ellos mismos se prestan los recursos. También podríamos hablar de trabajo, producción, por ejemplo, un campesino, una serie de campesinos que le pagan muy mal su producción, por ejemplo, de cacao, entonces ellos hacen un centro de acopio, una cooperativa de comercialización de cacao y venden en colectivo este bien o servicio, le pueden agregar un valor, separar en la fuente, etiquetar, etcétera, etcétera. Bueno, esas son una de las primeras particularidades. Otra particularidad importante es que estas organizaciones son democráticas. Es decir, las decisiones se toman democráticamente y no, como en las empresas capitalistas, por aquellas personas que coloquen más recursos. Entonces es muy importante que ustedes en campo edifiquen si hay participación, si hay un solo líder, etcétera, etcétera. Estas organizaciones normalmente actúan en los mercados, es decir, compran y venden, transan con unos precios igual que una empresa capitalista. Sus relaciones preponderantes son normalmente con proveedores, con posibles clientes externos o asociados internos. Sus beneficios se destinan normalmente a sus miembros. Basadas en estas características, ustedes pueden encontrar algunas situaciones. Por ejemplo, que en la creación seguramente hubo mucho incentivo, mucho ímpetu, muchas ganas, pero con el tiempo esas ganas van desvaneciéndose, solo quedan 2 o 3 líderes y pareciera que la organización no tiene tanta participación. En otras organizaciones podrán encontrar, por ejemplo, que hay lo que llaman algunos autores gerentocracia. El gerente o representante legal es el decisor absoluto con altos niveles de arbitrariedad, pero también eso tiene que ver con que los demás no participan, no hay incentivos, etc. Posiblemente encuentren que hay una estructura organizativa importante o que por el contrario hay falta de una estructura. Ven que, por ejemplo, van a visitar a las organizaciones y las organizaciones están en la casa de este líder supremo, de este gerentócrata, y cuando llaman por teléfono le atiende su hija o su hijo o su mujer. No tienen una estructura, una sede física, van operando como puede y todo el peso se va cargando a una sola persona. Por otra parte, es posible que encuentren organizaciones que tienen buenas movidas económicas, que ustedes ven que están en muchas movidas, tienen actividades de consumo, de crédito, de producción, de comercialización, pero también pueden encontrar casos en los que no se percibe dinamismo económico y tampoco se percibe mucha autoayuda entre los asociados. Bueno, eso es con respecto a las empresas. Ahora vamos a hablar del otro universo, las organizaciones solidarias de desarrollo que describía el profesor Zavala. Bueno, aquí podemos ubicar fundaciones, corporaciones, algunas juntas de acción comunal, voluntariado, asociaciones de distinta índole. ¿Y por qué se caracterizan? Normalmente son patrocinadas por un tercero. La acción en estas organizaciones normalmente es voluntaria. Es decir, aquí no se unen para solventar probablemente un problema económico en sentido estricto, sino que hay bastante voluntariado y la creación es basada en la búsqueda de fomentar una causa. Puede ser que les interese, por ejemplo, proteger la naturaleza, integrar a discapacitados, hacer inserción laboral para excluidos del sistema, etc. O sea,
el universo puede ser muy grande, hacer investigación, tocar música, jugar algún tipo de deporte específico, etc. Esto causa que no son tan democráticas como las cooperativas, fondos de empleos y mutuales, sino que muchas veces las decisiones tienen que ver con un financiador que coloca las reglas de juego. Bueno, por otra parte, estas organizaciones pueden actuar en el mercado igual que cooperativas, fondos y mutuales, pero también pueden actuar por fuera de él. Incluso pueden no tener mercado, regalar almuerzo o cobrar un precio excesivo por un almuerzo que simplemente te está financiando una causa como el campeonato de fútbol del municipio. Sus relaciones preponderantes ya no son solo con los asociados y los proveedores, sino que para ellos es muy importante los donantes y los beneficiarios externos. Todo lo que ganan, todos sus beneficios se reinvierten para el beneficio de unos terceros. Imaginen, vean la diferencia con las cooperativas, fondos y mutuales, en donde todas las ganancias se reinvierten en el beneficio de sus asociados. Corporaciones, fundaciones, voluntariados, normalmente es para una causa, trabajan para un tercero. Bueno, encontrarán algunos problemas, voy a pintar 2 o 3 muy sencillos. Por ejemplo, la trampa de la donación. La trampa de la donación tiene que ver con esta excesiva dependencia de los patrocinadores. La gente está esperando continuamente y no realiza muchas actividades. Por otra parte, pueden encontrar que hay un líder carismático que atrae a los voluntariados por su insistencia y su perseverancia. Posiblemente no les interese mucho tener una estructura organizacional muy definida, total no tienen a muchas entidades que reportarles información, sino simplemente mostrarle a quienes le están patrocinando que están cumpliendo con las metas que han desarrollado. Estos elementos es muy importante que ustedes que van a campo puedan observarlo. Su percepción es fundamental, nos va a dar cuenta, es una especie de termómetro que nos está diciendo cómo está el calor, cómo está la organización solidaria o solidaria de desarrollo, y con ello podemos percibir mucho mejor su eficiencia, su eficacia y su efectividad. Muchas gracias y éxito.